Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar aclaro que esta historia no es mía, sino de Neon Zangetsu. El enlace a su página de fanficción estará en la descripción. Querida consorte eterna, había un hombre en sus aposentos. La reina Marika la Eterna, recipiente de la gran voluntad y gobernante de las tierras intermedias, abrió los ojos, parpadeó los puntos negros de su visión, y volvió a parpadear, solo para asegurarse de que no estaba soñando. Pero he aquí que la escena ante ella no cambió. Los ojos que todo lo ven vieron un par de hombros delgados de espaldas a ella. Hombros unidos a una espalda desnuda, que a su vez estaba conectada a un pecho igualmente desnudo, el último de los cuales incluso ahora se levantaba y caía en un sueño pacífico. No podía ver su rostro, no de espaldas a ella, pero vio el cabello rubio desordenado y las mejillas con bigotes, las últimas de las cuales tenían hoyuelos en una pequeña sonrisa somnolienta. ¿Por qué? ¿Por qué había un hombre desnudo en su cama? ¿Por qué estaba tan malditamente adolorida, para el caso? La confusión se apoderó del corazón de la diosa reina mientras miraba a este extraño con los ojos entrecerrados. Levantó las sábanas solo para asegurarse. No se ve ni una puntada de ropa en su cuerpo. Ella inclinó la cabeza hacia la derecha. Al menos Radagon no estaba a la vista. Tenía la sensación de que su otra mitad se reiría de tal espectáculo. No recordaba haber tomado una consorte así. No después de que Godfrey había sido acosado desde la capital. Esto es desconcertante. Sentándose lentamente, apretó las sábanas contra su pecho y miró alrededor de sus habitaciones. Todo estaba hecho jirones hasta donde alcanzaba la vista, pedazos de muebles rotos y ropa esparcida por aquí. Tampoco se había salvado la habitación en sí. Cicatrices marcaban las paredes y el suelo, como si algo hubiera sido golpeado contra ellos repetidamente con gran fuerza y fervor. Y si casualmente quedaban pedazos de ropa andrajosa cerca de esos extraños cráteres y abolladuras, bueno. A juzgar por su dolor, Marika tenía la sensación de que sabía quién los había creado. Su mirada volvió a la espalda del extraño y, efectivamente, vio las marcas de arañazos grabadas en su columna. Ella no sintió vergüenza, por supuesto. Ella era una reina. Podía acostarse con quien quisiera. ¿Qué les importaba a ella y a Radagon la moral de los mortales? Lo que sí experimentó ahora, sin embargo, fue un terrible dolor de cabeza. Por mucho que lo intentara, no podía recordar qué la había llevado a ellos. A este momento. Por una vez, tal no era un hecho extraño como ella, los recuerdos a menudo se le escapaban, pero aún así, la pregunta era una pequeña espina clavada en su costado, atormentándola sin fin. Había habido un festival, ¿no? Motivo para celebrar algo. Una gran victoria. El vino había corrido libremente por la capital mientras la gente se divertía. Se había soltado el pelo por primera vez en eones. También había habido un visitante. Marika lo recordaba mucho. Alguien que dice ser de otro mundo. Había buscado una audiencia con ella. Él le había hecho una pregunta, ¿no? ¿Cómo le dolía la cabeza? Los ojos azules me vinieron a la mente ahora, estrechos y atentos. La realización amaneció. Por un capricho ella se recostó para mirar su espalda, y sus manos. Había sangre seca debajo de sus uñas. Al menos en eso, se confirmaron sus sospechas. Habían sido duros el uno con el otro. Completamente enojado, incluso. ¿Pero por qué? ¿Qué razón podría tener para estar enfadada con un hombre al que nunca había conocido? Un destello de memoria la tomó desprevenida. Bebe, o extranjero. Ella le había ofrecido un cáliz. Por la derrota de los gigantes. Por una nueva era. Diviértanse. Sí. Allí estaba. Todo estaba volviendo a Marika ahora, pero lentamente, en pedazos y pedazos. Qué desprecio había mostrado por sus palabras. ¿Cómo puedes celebrar algo así? Es una nueva época, una era de paz. Ven, bebé. Dime qué te aflige. Su labio se levantó. No es lo mío, señora. Encuentre a otro compañero de copas. ¿Tienes miedo? Ella lo había arrullado, se había burlado de él, en su aturdimiento. Le arrancó el cáliz de las manos y lo blandió como una espada. Bien. Dame eso. Tengo un hueso para recogerte. Había habido discusión. Uno feroz. El vino fluyó con palabras. Sin previo aviso, su supuesto consorte se dio la vuelta. Marika se puso rígida. Tenía los ojos muy abiertos, tal como ella lo recordaba, con el rostro a escasos centímetros del suyo. Podía ver ahora lo que había visto en él entonces, incluso en un estupor de borracho. Lo vio aún más claramente ahora, a pesar del dolor en sus sienes.
El suyo era un rostro severo, lleno de determinación y resolución, no muy diferente a su último señor. Una cierta fuerza de espíritu tal vez. No poco atractivo tampoco, no, ciertamente no. Pero a diferencia del difunto Godfrey, no parecía muy complacido con ella, ni con sus obras. El silencio se extendió entre ellos. Alguien lo rompió. ¿Estás bromeando? Él fue el que rompió el callejón sin salida. De toda la mala suerte, ahora no, Kurama. ¿Quién era este Kurama del que hablaba? Para su crédito, el chico, vaya. No entró en pánico, aunque sí vio un leve destello de reconocimiento teñido de alama. La ira anudó su rostro y se sentó, con los hombros rígidos. Dejó que las sábanas se enrollaran alrededor de su cintura. Si estaba algo avergonzado por su desnudez, hizo poco para demostrarlo. No, su mirada permaneció fija firmemente en la de ella. Por un momento, se preguntó si él podría atacarla. Ciertamente parecía lo suficientemente irritado. Sin embargo, finalmente se echó hacia atrás, palmeándose la cara. ¿Qué le pusiste a ese vino? La ira se anudó en el corazón de Marika. No. Seguramente no. Sería un tonto incluso sugerir tal cosa. ¿Qué está insinuando, buen señor? Ella levantó la barbilla, una extraña punzada de desafío infantil y testarudo corrió por sus venas. Si crees que te drogué, quiero que lo reconsideres. Cuando él se opuso, ella resopló. No es mi culpa que no puedas manejar tu lloriqueo. Parecía un poco molesto por ese comentario. Bueno. Ella esperaba que sí. Ella era una diosa. Una belleza sin igual en las tierras intermedias. Los hombres la deseaban. Las mujeres querían ser ella. Ella no necesitaba drogas ni pociones. Incluso implicar tal. No vamos a tener esta conversación. Se puso de pie con un gemido, dejando que las sábanas se cayeran. Es demasiado pronto para esto. Otro gemido se produjo de inmediato cuando vio los hilos andrajosos y maltratados de su atuendo, o más bien la falta de ella. Oh, vamos. Me gustó ese atuendo. Se inclinó para recuperar una puntada de tela arruinada, sin darse cuenta de que ella lo seguía con la mirada. Ahora necesito ropa nueva. No tienes que preocuparte, oh consorte. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera pensar en contenerlas. Los tendrás. Él entrecerró los ojos hacia ella. ¿Consorte? Marika se pavoneó. Es un gran honor. Sí, cuanto más lo pensaba, más se entusiasmaba con la idea. No habría necesidad de llamar a Radagon a la capital de inmediato, aunque aún podría considerar criar a sus hijos a su estado legítimo independientemente de este resultado. Este serviría. Lo hizo como los hombres desafiantes, o más bien, el acto de romperlos. Godfrey había sido muy parecido, antes de darse cuenta de los beneficios de inclinarse ante ella. ¿Sí? El hombre se burló en voz alta. Bueno, no es uno que quiero. Adiós. Así como así, él caminó hacia la salida, dejándola desnuda y sola. Todo ese orgullo se convirtió en cenizas en la boca de Marika. Realmente lo estaba haciendo, el patán, simplemente abandonándola, como una doncella tonta. Clamó erguida tras él, conjurando apresuradamente un vestido blanco con sus poderes. ¿Ibas a ir? Voy a allanar la cocina y encontrar algo que ponerme. Él gritó de vuelta. Hablaremos después. Una rara punzada de pánico balaba en su corazón. Ella ni siquiera sabía quién era él. Los rumores volarían y, aunque a ella no le importaban un comino, todavía se encontraba algo perdida. ¿Quién era este patán? Todos los pensamientos de golpearlo o maldecirlo se desvanecieron, reemplazados por la simple necesidad de saber quién era. Ella recordaría esta indignidad y la volvería a visitar sobre él 10 veces. Pero por ahora. Esperar. Ella gritó, lanzando un dedo hacia él. Tu nombre. Me gustaría tener tu nombre. Él la miró con dagas rojas y sangrientas. Naruto. Su paz dijo, el rubio salió. Marika se encontró sola mirándolo con el ceño fruncido, incapaz de seguirlo. Porque sus piernas se negaban a obedecerla, clavadas al suelo por el miedo. Miedo. No había sentido nada antes. Ni una sola vez. Jamás. Y, sin embargo, una mirada a él, a la ira en esos ojos, había sido suficiente para detenerla donde estaba. La había despedido como si ella no fuera nada para él. Ninguno. Sus labios se fruncieron en una línea delgada. Ella era una diosa. Una reina. Nadie la había tratado así antes y, sin embargo, este Naruto se atrevió. Esto no había terminado. Que tenga su victoria. Ella tenía su nombre. Su desafío no le serviría de nada. Ni un ápice. Qué poco sabía.
Un presagio de cambio, no puedo controlarlo, hermano. Radagon no sonrió ante la difícil situación de Marika. No. No. Nunca. No se divirtió en lo más mínimo al ver a su hermana despotricar y delirar como la niña que ya no era. Tampoco disfrutó viéndola pisotear y pisotear sus habitaciones mientras arrojaba cosas de un lado a otro. Él ciertamente no se rió entre dientes mientras ella maldecía y escupía todo tipo de blasfemias poco propias de una reina. Cualquiera que dijera lo contrario era un asqueroso hereje. Está bien. Tal vez él encontró esto divertido. Quizás. Un poco. Solo un toque. Cuando uno vivía en un mundo sin Destinyreat, momentos como estos rompían la monotonía de una existencia interminable. Porque si la travesura de Marika se tuvo por legendaria, también lo era su temperamento. ¿Se le podría culpar entonces por divertirse así? No había visto a su otra mitad actuar como una persona desde hacía mucho tiempo. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que había visto la otra mitad de su alma así, con el pelo suelto, haciendo una rabieta? No desde que la gran voluntad descendió por primera vez sobre el mundo y los llamó Empyrean. Radagon conocía las verdaderas razones de los problemas de Marika, por supuesto. No estaba acostumbrada a que la desafiaran, y mucho menos a que la trataran como a un ser humano normal. Era natural que lo supiera. Eran de una sola alma después de todo, dos cuerpos, dos mentes, pero uno. Pocos secretos se guardaban unos de otros. Érase una vez que habían sido algo más. Ambos eran salvajes en ese entonces, incluso se sabía que se acostaban juntos de vez en cuando. Pero esos días habían pasado hace mucho tiempo. Había venido a llamar y dar consejos según lo solicitado, pero no tomaría un lugar como su consorte. Ese momento se perdió. Su lugar estaba con Renala y sus hijos. Ninguna otra. Su querida hermana tendría que encontrar su propio camino en esto. Hizo una pequeña mueca cuando Marika le gruñó a un sirviente desafortunado, enviando a la pobre chica corriendo fuera de la habitación. Pobre muchacha. Tendría que disculparse con ese, más tarde. Tal vez un poco de joyería y algunas runas para levantarle el ánimo. No estaría bien que las tierras intermedias pensaran que su hermana estaba loca. ¿Por qué te aflige esto? Alzó la voz al final, captando la atención de su gemelo. Tu consorte actual parece un buen tipo. Marika se volvió hacia él con un siseo. Él no es un consorte en absoluto. Y, sin embargo, lo has llamado así. La reina gimió. Adorable. Radagon había oído hablar de este joven mucho antes de que regresara a la capital. Godwyn habló bien de él en sus cartas. Este tipo Naruto estaba haciendo un buen trabajo en el reino. Corriendo de un lado a otro, corrigiendo errores, forjando amistades y alianzas donde quiera que iba. Incluso los dragones lo amaban. Lo que a su vez planteó la pregunta: ¿por qué su hermana estaba tan enfadada? Un grito fue su única advertencia. El cuerpo de Radagon se movió por instinto, los pies moviéndose ligeramente. Una tableta de piedra pasó volando junto a su cabeza, golpeó una pared y se hizo añicos allí como si fuera un cristal. Él arqueó una ceja. Marika le devolvió la mirada furiosa, con la mano izquierda todavía extendida, completamente fuera de sí. Con el pecho agitado, el cabello desordenado, ella lo miró con dagas doradas. Él se enderezó, luego tragó saliva para comportarse. Él hace lo que quiere. No tengo poder sobre él. Ahora llegaron al meollo del asunto. Es algo bueno, ¿no? Levantó otra tablilla con intención. Explícate, hermano mío. Él te trata como a un mortal, ¿no es así? ¿Cuándo fue la última vez que alguien hizo algo así? En todos los días por venir, Radagon recordaría la mirada de absoluta incredulidad en el rostro de su hermano. Era una mirada que conocía muy bien. Había usado lo mismo una vez, antes de Renala. Antes de que un simple mortal, una maestra de la magia, luchara contra él hasta detenerlo en esos campos malditos fuera de la academia. Él había sido humillado ese día. Humillado, y completamente afligido. Su hermana no lo era. Aunque eran lo mismo, sus experiencias no eran las de ella. Marika se había enorgullecido en su ausencia, sin nada más que la gran voluntad para susurrarle el oído. A veces se preguntaba si las tierras intermedias no estarían mejor sin la bestia de Elden y su calaña. Las cosas habían sido mucho más simples antes de que Erdtree llegara a estas tierras, y Elden Ring con él. Esos pensamientos eran una herejía, por supuesto, y era mejor guardarlos para uno mismo. Podrías estar embarazada de su hijo incluso ahora. Se rió un poco de la broma. Es mejor que no te esfuerces demasiado. Marika emitió otro gemido, hecho para azotarle la cabeza con una almohada. En pausa. Jadeó.
Era una broma, hermana mía. Eso no. Ella tiró de su cabello. Acabo de recordar. Ese patán se fue a las alcantarillas ayer. Radagón parpadeó por un momento. La realización amaneció. Oh querido. Eso podría ser un problema. ¿Qué podría querer allí abajo? El suelo tembló bajo los pies. Marika gimió de nuevo. Ahora ves. 0, 0, 0. Godwyn el Dorado sonrió mientras la capital temblaba bajo sus pies. Parecía que la consorte había encontrado su objetivo. Los veré pronto, hermanos. 0, 0, 0. Morgoth vivía en la suciedad. Vestía inmundicia, comía inmundicia, era inmundicia. Tal era la forma de vida, o mejor dicho, su vida. No tenía nada que decir en el asunto, independientemente de cómo deseara lo contrario. Fue una broma cósmica cruel. Él y Mog, dos gemelos nacidos del linaje dorado, destinados a la grandeza, solo para ser enviados a esta miserable existencia por un accidente de nacimiento. Condenados día tras día a vivir en la oscuridad, con nada más que desechos podridos por compañía. Presagios los llamaban. Maldito. Indigno de ver la luz del día. La vida era una broma cruel. Mog podría deleitarse en las profundidades más oscuras de los terrenos rehuidos, deleitándose con su maldición, pero no lo hizo. Anhelaba la superficie, pasar un día junto al sello silencioso que la reina Marika, madre, había erigido y ver la luz del día. Ser recibido por el Erdtree y recibir la gracia que se le había negado al nacer. Fue este deseo lo que lo sostuvo, en sus momentos más oscuros. Un sueño febril. Frágil como el tosco bastón facsímil que empuñaba. Frágil como todas sus esperanzas y sueños. Perdóneme. Alguien tocó su hombro, sacándolo de ellos. Morgoth no le hizo caso y mantuvo los ojos cerrados, mientras miraba hacia la pared. No deseaba nada más que dormir. Porque al dormir podía soñar, y en sus sueños al menos, estaría lejos de este pozo abandonado de inmundicia. Sí. Dormir. Eso era todo lo que deseaba. Para simplemente dormir y escabullirse. Mola. La voz volvió a sonar, tirando de él hacia atrás de su dulce escape. ¿Estás bien, amigo? Solo necesito un segundo. Su frente se torció. No, no muerdas el anzuelo. Aquí solo acechaban locos y monstruos. Déjame en paz, quien quiera que seas. Bueno, lo haría, pero estoy un poco buscando a alguien, y tú eres la primera persona que no me ha atacado aquí abajo. Hizo una pausa para respirar y luego continuó. Estoy buscando a un hombre llamado Morgoth. Curioso. Un ojo se abrió bajo sus cuernos. Yo soy Morgoth. Ajá. Un grito de triunfo llenó su cámara, sacudiendo las paredes y el techo por igual. Por fin te encontré. Que así sea. Si este tonto no lo dejaba en paz, simplemente tendría que ahuyentarlo. Quizás entonces podría dormir. Morgoth se dio la vuelta y se puso de pie lentamente, cerniéndose sobre su invitado. Su altura por sí sola solía ser suficiente para ahuyentar a los posibles retadores. Si no, entonces su espada maldita a menudo haría el resto. Te daré una oportunidad para que te vayas, entonó, alcanzando su bastón. Harías bien en aprovecharlo. ¡No! Se sintió algo irritado al encontrar un par de brillantes ojos azules parpadeando hacia él. Ubicado dentro de una cara con bigotes enmarcada por cabello rubio rojizo. Encantado de conocerte, gorjeó el joven. Soy Naruto. Mientras miraba horrorizado, el hombre le tendió una mano. He oído muchas cosas sobre ti. Eres un hombre difícil de encontrar. He estado dando vueltas a este lugar durante casi un día. Morgoth hizo una pausa. ¿Qué estaba haciendo este tonto aquí en los terrenos de rechazo? Hablaba como si lo conociera, pero, no. Seguramente no. Incluso considerar el pensamiento amenazaba con destrozarlo por completo. Un extraño perfectamente sano en las profundidades podría significar por fin el final de su sufrimiento. Al final, su lengua lo traicionó, como solía hacer su cuerpo. ¿Por qué has venido aquí? Estoy aquí para llevarte de regreso a la superficie, por supuesto. El fanfarrón rubio dijo eso como si fuera obvio. ¿Por qué si no estaría aquí? Morgoth retrocedió. ¿Qué tontería era esta? ¿Llevarlo a la superficie? Una punzada de terrible anhelo pateó el pecho del presagio. Lo empujó hacia abajo. No puedo ir. Mi lugar está aquí. Solo le esperaba la muerte si se aventuraban más allá del sello. Suponiendo que incluso pudiera pasar. La magia de la madre era algo potente en verdad. Mog lo había intentado una vez. Una vez. Nunca más. Si logran superar eso, se enfrentarán a la ira de la Orden Dorada. Serían masacrados.
Oye. El rostro del rubio se oscureció. ¿Qué clase de actitud es esa? No me digas que quieres quedarte aquí. La indignación ardía en el pecho del presagio como una llama furiosa. Por supuesto que no, idiota. Pero ¿qué opción tengo? Ese es mi destino. ¿Destino? Entonces, un cambio curioso se produjo en el rubio. Su rostro se cerró. Esa sonrisa que alguna vez fue alegre se desvaneció, sangrando en una curiosa expresión en blanco, una que pronto se ocultó cuando bajó la cabeza. Y, sin embargo, no le gritó. No despotricó. Tampoco se enfureció por lo que le habían dicho. En cambio, simplemente levantó su mano derecha. Morgoth miró, desconcertado, mientras el rubio cerraba los dedos de esa mano en un puño. Lentamente, casi pesadamente, movió ese brazo hacia atrás, dejándolo paralelo a su pecho. Luego se movió. Los nudillos apretados golpearon una pared incrustada de suciedad a gran velocidad y todo tembló. No podría haber otra palabra para ello. Un momento se paró frente a él. En el siguiente, el metro traqueteó y Morgoth se encontró de rodillas. Estoy tan harto de que la gente hable sobre el destino y el destino por aquí. Las palabras escaparon de su improbable aliado en un gruñido áspero. ¿Eres un raro? Los ojos azules resplandecieron hacia él. ¿Quién dijo eso? Tienes que vivir aquí. ¿Quién decidió eso? Un dedo severo apuñaló hacia afuera, golpeándolo con fuerza 2 veces en el pecho. Tú decides esas cosas. No es pecado nacer en este mundo. Levantó el puño cerrado. No importa lo que alguien pueda decir. Palabras en negrita. Morgoth se puso de pie. Pero, ¿qué sabrías tú de tales cosas? Naruto sonrió ante la réplica cáustica. No una sonrisa astuta e intrigante como Mog haría o incluso una feliz en eso. Era una sonrisita pequeña, triste y miserable, una mueca amarga que hablaba de un dolor no muy diferente al suyo. Imposible, por supuesto. Ninguno había sufrido tanto como él. Pretender lo contrario era blasfemia en el mejor de los casos, herejía en el peor. Más de lo que sabes. Cualquier duda que pudiera haber tenido fue eliminada por esa respuesta. Había verdad en esas palabras. Un dolor familiar, curado hace mucho tiempo, pero no borrado del todo. Sufrir así marca a un hombre, tal como lo había marcado este. Se quedó allí, con los ojos entrecerrados, la postura severa, negándose a ceder. Aún así, trató de recuperarse. La orden dorada dicta, al diablo con la orden. Ladró el rubio, deteniéndolo en seco. He golpeado a un dios antes y no estoy por encima de hacerlo de nuevo. Era mucho esperar. Morgoth no quería tener esperanza. Esperando doler. Esperar significaba que había una posibilidad de que las cosas cambiaran. Esperar significaba que la inevitable decepción dolería aún más. Pero esa curiosa sensación en su pecho aún persistía. No sabía qué hacer con eso. Madre, ¿realmente te envió aquí abajo? Buiriri apartó la mirada, rascándose una mejilla con bigotes. Podría haber venido aquí y romper el sello yo mismo, pero no te preocupes. Su sonrisa no vaciló, incluso cuando golpeó con el puño la palma abierta. Todo saldrá bien. Estoy seguro de ello. ¿Y si no? Entonces haré que funcione. La forma en que lo dijo, tan simple, tan directo, lo sacudió. No te preocupes. Tengo esto. ¿Y mi hermano? Naruto hizo una mueca. No estoy seguro acerca de él. Tú, sin embargo, pateó su camino hasta apoyarse contra una pared. ¿Estás bien? Tal vez un poco amargado, un poco equivocado, pero he trabajado con peores. Así que, vamos a la superficie ahora mismo. Una vez que te haya solucionado, volveré aquí por tu hermano. ¿Suena bien? ¡Genial! Tú, tonto cachorro. Morgoth trató de recuperarse. Una última vez. No puedes simplemente declarar poder. Una mano se aferró a su muñeca. Tengo. Niego tu negación. Luego lo arrastró hacia la luz. Maldad y locura marica era fácil de molestar. Naruto descubrió esta verdad fundamental relativamente temprano en su relación. ¿Noviazgo? ¿Odio? No estaba seguro de lo que tenía con la reina, o si era algo en absoluto para el caso. No podía soportarla la mitad del tiempo, igual que a Marika. Pero inevitablemente, cuando los ánimos se encendían y el vino fluía, de alguna manera seguían cayendo en la cama el uno con el otro. De todos modos, este descubrimiento hizo que lo que venía a continuación fuera aún más entretenido para él. No así la reina eterna. Comenzó con cosas diminutas entre sus aventuras en las tierras intermedias, pequeños actos sutiles para ver simultáneamente dónde estaban sus límites y sacarla de quicio.
Una ropa interior fuera de lugar aquí, un poco de tinte allá, luego un poco de dirección equivocada cuando menos lo esperaba, mezclé la olla de aceite ocasional y él la hizo farfullar tanto como resbalar y deslizarse por todas partes. Nunca olvidaría la expresión de su rostro la primera vez que la golpeó con una de esas ollas. Ella lo había estado persiguiendo con su martillo todo el día, para disgusto de todos. Vale la pena. Desafortunadamente, en su alegría, no se dio cuenta de otra verdad. Marika podía dar lo mejor que tenía. De hecho, ella era una tramposa por derecho propio. Había un velo conocido como la travesura de Marika después de todo. Esa debería haber sido su primera advertencia. Más tonto él por ignorarlo. Cuando finalmente dejó de intentar golpearlo con ese martillo suyo, él asumió que se había dado por vencida. Marika no sabía el significado de tal frase. No se daría cuenta de eso hasta mucho más tarde. Su venganza resultó lenta e insidiosa, incluso sutil, y se llevó a cabo durante muchos días. Cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. En lugar de llamarlo como cualquier otra persona, o tratar de golpearlo como cierta persona que no será nombrada, ella tomó represalias del mismo modo. No con bromas o pinchazos y empujones, sino algo completamente diferente. Ella se usó a sí misma. Un trozo de tela aquí, un trozo de piel allá, un toque sutil cuando se cruzaron en el pasillo. Ella fingía debilidad y se apoyaba contra él por alguna razón u otra, deleitándose en la forma en que le ardía la cara. Su mano le acariciaba el muslo cuando se sentaban juntos. Otros actos en privado de los que no quería hablar. Claramente estaba tratando de tentarlo. Él lo sabía. Ella también lo sabía, maldita sea. También estaba funcionando. Ahora que conocía los placeres de la carne, estaba consciente de ciertas cosas, cosas que no había notado antes. Él le hizo una broma aún más fuerte en represalia. Como tal, sus coqueteos se hicieron aún más evidentes. Solo podía terminar de una manera. Las cosas finalmente llegaron a un punto crítico 9 meses después. 0, 0, 0. La victoria era de ella. Marika no estaba orgullosa de su triunfo. No, ella era una diosa. Ella no se regocijó en finalmente superar a su consorte. Por supuesto no. Ella estaba por encima de esas cosas insignificantes. No tenía necesidad de venganza, ni sentía la necesidad de regodearse. Pero aquí estaba ella, tirada en las sábanas, sonriendo como un loco. Sonriendo, mientras su consorte se alejaba pisoteando, desnudo como el día en que nació. Podría haberlo dejado ir como lo había hecho antes. Pero ese no era su camino. Marika necesitaba tener la última palabra. Ella tenía que. Era simplemente su naturaleza. ¿Se van tan pronto? Ella lo arrulló. Y aquí pensé que tenías más resistencia que eso. Tomaré un poco de queso y pan de las cocinas. Ella continuó en el silencio. Una jarra de jugo, también. Naruto siguió caminando. Muérdeme. No gracias. Se lamió los labios y se hundió de nuevo en las sábanas. Ya me llené, un grito de frustración sacudió las paredes y el techo. Marika disfrutó de su ira, aunque sabía que pagaría un alto precio por eso más tarde. ¿Cuál era la frase a la que su consorte se había encariñado tanto? ¿Vale la pena? Sí, ese era el indicado. Extendiendo los brazos por encima de la cabeza, cerró los ojos y se hundió en los pillos con un suspiro de satisfacción. Lo había llevado a la cama otra vez, pero esta vez las últimas palabras fueron de ella. El vino y las palabras habían fluido, pero fue ella quien tomó la iniciativa, ella quien lo empujó hacia abajo y lo llevó al olvido, ella quien se movió primero y lo aguijoneó implacablemente por su breve lapsus. Déjalo que se vaya a las cocinas. Su mal humor no le serviría de nada. Yo gano. Se sentía condenadamente bien decir eso. Pensó que podría hacerle una broma, ¿verdad? Chico tonto. Ella había estado jugando a este juego mucho más tiempo que él. Naruto se creía un maestro en el arte de las bromas, cuando en realidad no era más que un novato. El resultado de su guerra nunca había estado en duda. Ya había perdido. Simplemente aún no se había dado cuenta. ¿Qué fue eso? Maldita sea, ¿la había oído? No fue nada, mi consorte. Sus hombros se tensaron, y en realidad, eran unos hombros muy bonitos, mientras un furioso temblor los sacudía. No le dio la satisfacción de mirar hacia atrás, pero le hizo un saludo con el dedo medio. Su mirada recorrió su brazo y las marcas de mordeduras que había dejado allí, los rasguños que incluso ahora se estaban curando. Chico obstinado.
Había dado lo mejor que había recibido, pero eso no cambiaba el hecho de que, oh, sí, eso se sentía más agradable, más bajo, por favor, más bajo, esperar. ¿Cuándo se había mudado? Los pensamientos racionales se disolvieron en un éxtasis sin sentido cuando unas manos fuertes la agarraron por las nalgas y la levantaron, alzándola con facilidad. El calor subió por el pálido cuello de Marika. ¡Qué audaz! Si él le hubiera hecho eso en público frente a sus súbditos, ella lo habría abofeteado como un tonto. Ahora ella hizo un ruido de placer, feliz de ver su fuego de nuevo, pero igualmente alarmada por su velocidad. Parece que no te falta velocidad. Dijiste que ganaste. Cálidos labios rozaron su oído, enviando un escalofrío por su columna. ¿Te importaría decir eso otra vez? Me alegro. Ella respondió bruscamente, sacudiendo la cabeza. Esta es mi victoria y no es algo de lo que puedas hablar. Las palabras se fueron apagando mientras depositaba una línea de ardientes besos en su cuello. Me sentí bastante bien en realidad. Marika resopló, el cuerpo comenzando a retorcerse. Por supuesto, te das cuenta de que esto significa guerra. Allí estaba. Esa sonrisa traviesa otra vez. ¿Te atreves a desafiar a un maestro de las bromas? Querida consorte, he estado en este juego mucho más tiempo que tú, echó su peso hacia atrás, enviándolos a caer sobre las sábanas. Las estrellas destellaron ante su visión cuando su frente golpeó la de ella. Dos podrían jugar ese juego. Marika le devolvió el favor doblemente, arrancando un siseo de él. Los ojos azules se encontraron con el dorado. Algo chisporroteó de nuevo. No estaba segura de quién se mudó después de eso, solo de que alguien lo hizo. ¿A él? No importaba. Sus labios estaban sobre los de ella, su boca sobre la de él, sus manos sosteniéndola con fuerza. Sus piernas se cerraron alrededor de él, un fuego ardiendo en sus pechos, pegándose ahora contra su pecho mientras se arañaban el uno al otro de nuevo. Para su vergüenza, gritó su nombre más de una vez mientras él la tomaba. El tiempo se desdibujó, y el mundo con él. Cuando terminó y se acostaron juntos, agotados, Marika descubrió que apenas podía moverse, pero no podía contener su presunción. Se dejó abrazar contra él, disfrutando de la comodidad de su cuerpo duro contra el de ella. Incluso se dignó dejar que él la sostuviera, acurrucándose contra él en un raro momento de liberación. Porque verás, ella había ganado. Esta era la prueba que había buscado. Él la deseaba. Él la deseaba. Él la necesitaba. Incluso si él no lo admitiría. Ella lo atraparía todavía. Y entonces, ¿y qué? Marika sintió que sus labios se fruncían mientras sus pensamientos se agriaban. Finalmente había conseguido una con el desconcertante chico rubio, eso no se podía negar, pero ¿qué vino después? ¿Qué quería ella de esto? ¿Qué quería ella de él? ¿Para romperlo? Una vez, tal pensamiento la habría entretenido. Ahora ella no estaba de acuerdo. Romper a Naruto, suponiendo que eso fuera posible. Le robaría ese fuego que tanto la enfurecía. También le quitaría la vida a su pequeña guerra. Eso sería aburrido. Monótono, incluso. Él nunca se rendiría ante ella. Nunca grite su nombre en éxtasis como ella lo hizo con el de él. Podría tratar de destrozarlo, pero hacerlo le robaría a Naruto lo que lo hizo, bueno, él. Marika, no quería eso. El pensamiento la sobresaltó. La alarmó. La aterrorizaba. ¿Por qué? Ella quería controlarlo. Para hacerlo suyo. ¿No es así? No quiero que cambie. Ella casi se levantó de una sacudida, y fueron solo los brazos de él que la sujetaron lo que lo impidió. Tan absurdo. Aún así, seguramente no había nada de malo en disfrutar este juego un poco más. No hay necesidad de acortar su entretenimiento. Un pequeño escalofrío la sacudió, se atrevería a decir que bien, tener algo en lo que concentrarse. Un reto. Una meta. Un final. Ser empujada de una manera que no había tenido desde que era una niña pequeña. De hecho, la había hecho intentarlo, ejercitándose tanto a sí misma como a sus encantos. No es que ella se lo diría a nadie. Radagon nunca la dejaría vivir tal indignidad. Y a diferencia de la otra mitad de su alma, Marika eligió sabiamente sus batallas. Naruto podría tener sus pequeñas victorias. Sería ella quien ganara la guerra. ¿Y qué resultaría de tal unión? Niños, tal vez. No fue un pensamiento desagradable. Le gustaría un buen par de gemelos, sin mancha por sus errores. Morgoth todavía estaba nervioso con ella, por no hablar de Mok. Pero al menos tenían un lugar aquí. De ahora en adelante, los gemelos Omen servirían a la Orden Dorada por un bien mayor.
Incluso si nunca pudieran soportar heredar, su lugar estaba claro. Naruto tenía la culpa de eso, por supuesto. Poco después de haber sacado a los gemelos Omen de las profundidades, para su disgusto, Naruto había entrado en el Eritrea. Ni 5 minutos después, había emergido con la bendición de la gran voluntad. Hasta el día de hoy, Markia no sabía lo que le había dicho a la bestia Elden, solo que había obtenido algún tipo de concesión del administrador de la gran voluntad. ¿Había amenazado a la bestia Elden? No, seguro que no. Incluso él no era tan tonto. Todavía hacía poco para opacar el hecho de que los había abandonado. Sus chicos y los había tirado porque la gran voluntad lo exigía. Ese no era un puente tan fácil de reparar, sin importar lo que Godwin pudiera desear. Ah, pero ella se desvió. Sí, un nuevo comienzo sonaba bien. Una oportunidad de empezar de nuevo. Para corregir sus errores. Quizás una hija. Ella preferiría eso. Malenia sonaba como un nombre encantador para una niña. Miquella también, si era niño. Mellizos. Sí, eso sonaba bien. Espontáneamente, su mente se extravió, imaginando a una encantadora niña pelirroja tirando de sus faldas para llamar la atención. En su mente, la miró y jadeó. Ella era perfecta, una unión perfecta de su madre y su padre por igual, y sin embargo, a pesar de todo eso, sus ojos eran del tono azul más penetrante. Mamá. Una pequeña voz chilló en su corazón. ¡No! ¡No! Nunca. El orgullo asomó su fea cabeza poco después y el ensueño se hizo añicos. Ella no sería su yegua de cría. Pero un niño. Ella quería un hijo. Desde el primer momento en que tuvo la idea, una semilla había brotado en ella. Ahora echó raíces, creciendo con el paso del tiempo. Godwin y los mellizos pronto serían jóvenes, y Radadón tenía sus propios cachorros que cuidar, aunque eran jóvenes. ¿Era tan malo querer una hija propia? No podría tener un hijo, hijos. En sus términos. ¿Quién iba a decir que no podía? Por un capricho, ella actuó. Ella era una diosa después de todo, y acababa de acostarse con su consorte. Fue el trabajo de un momento asegurarlo, asegurarse de que su útero se acelerara. Marika puso una mano sobre el pecho de Naruto y le dio un codazo a su amado. Se agitó con un suspiro. Armándose de valor, lo miró a los ojos y batió las pestañas. ¿Te gustaría ser padre? Su querida consorte no tenía nada que decir en el asunto, por supuesto. Él sería uno, lo quisiera o no. Aún así, ella deseaba ver la medida de él. Él abrió los ojos azules con un suspiro, completamente inconsciente de lo que ella acababa de hacer. Estás embarazada, ¿verdad? El silencio de Marika resultó revelador. Don Urigo engreído, incluso. Ahora venía la prueba final. Su respuesta. Oyó que la garganta de Naruto se cerraba. Bien. Estás disfrutando esto, ¿no es así? Mellizos. Ella dijo en su lugar. Tendré mellizos. Un niño y una niña. Naruto hizo un sonido ahogado. Tú lo hiciste a propósito. Marika solo se acurrucó más cerca, escondiendo una sonrisa en su pecho. Cómo la sorprendió su consorte, incluso ahora. Serán maravillosos, solo espera. Algo sobre los gemelos. La risa de una pequeña pelirroja resonó en Lindale. Los pies descalzos correteaban por los cálidos adoquines, saltaban por un pasillo, pateaban una pared y luego doblaban la esquina para perderse de vista por completo. Aunque se desvaneció, su risa aún resonó. Ni un solo caballero real se atrevió a desafiar su transgresión. La mayoría lo sabía mejor en estos días. Aquellos que no lo hicieron fueron rápidamente advertidos por sus compañeros, aunque solo fuera por la retribución que su señor les traería. Era su única hija, después de todo. Hacerle daño era traer la ira del señor de los Elden sobre todos ellos. Malenia, por supuesto, no sabía nada de esto. Su mente estaba fija en un solo punto con todo el enfoque de un niño de 5 años. Un solo objetivo, con exclusión de todo lo demás. Los alegres ojos azules se fijaron en el dormitorio de madre, a un tiro de piedra, y más allá, las poderosas escaleras que conducían al Eritrea propiamente dicho. Miquella estaba allí incluso ahora, haciendo los preparativos finales. Ella no defraudaría a su otra mitad. Porque estaba tan cerca ahora. La recta final. Si tan solo pudiera llegar al Eritrea sin ser vista entonces, ¿y qué? Te ruego que me digas, entonó una voz grave detrás de ella, ¿estás haciendo, hermanita? Pip. Malenia se quedó helada. Ella miró hacia arriba y hacia arriba un poco más. Nada en absoluto, Morgoth. Vaya. Su hermano mayor arqueó una ceja pálida ante el bulto escondido en sus manos. Parece ser algo.
Malenia tragó saliva. No dejes que vea los fardos de tinte. El hermano mayor Morgoth parecía aterrador con su gran altura y su corona de cuernos, pero en realidad era un gran blandengue. Actuaría bruscamente pero le mostraría un poco de afecto y él se lo devolvería en especie. Ella recuerda con cariño la vez que él la cargó en su hombro o la dejó jugar con su cola. No como Mok. Ese, la asustó. Demasiado callado, demasiado sangriento y mucho demasiado interesado en Miquella para su gusto. Más tonto él. Su amado hermano había sido entrenado en las artes marciales de padre. No toleraría ningún avance no deseado. Pero fue a Morgoth a quien Malenia enfrentó hoy, y ella sabía que era a Morgoth a quien debía apaciguar. Tu señor padre no estará complacido si se entera de tu pequeño plan, no importa, madre. Siempre dudaba cuando la mencionaba. Padre triste porque era tímido. Tal vez lo era. Melania no podía pretender entender nada de eso, pero sí simpatizaba con la expresión que sus parientes tenían ahora. Ella te estaba buscando. Más vestidos, lo más probable, o quizás otra audiencia con los miserables 2 dedos. Melania se retorció en su lugar y bajó la cabeza. ¿Podrías, no decirle a nadie que me viste, por casualidad? Yo podría. Morgoth admitió con una mirada grave, su expresión severa nunca vaciló ante su súplica. Pero, ¿por qué haría tal cosa? Si hubiera llegado a esto, tiempo de explotar sus tácticas probadas y verdaderas. Malenia dejó su paquete y juntó ambas manos delante de ella. Por favor. El presagio exhaló un largo suspiro y palmeó su rostro gris. ¿Qué voy a hacer contigo? Tus travesuras realmente me desconciertan. Por favor, por favor, por favor. Un ojo dorado se asomó entre sus dedos. Haz lo que quieras, hermana. No es asunto mío. La cabeza de Malenia se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos. Espera, pedir amablemente realmente funcionó. Él la estaba dejando ir. ¿Así? Un feroz destello de alegría la atravesó y se lanzó hacia adelante para darle un abrazo. El mejor hermano de todos. Morgoth se puso rígido, pero no hizo ningún esfuerzo por desalojarla de su pierna. ¿Mejor que Godwyn? Ella le sonrió, con los ojos encendidos. Mucho mejor. Que no te atrapen. Morgoth murmuró algo más y le dio un codazo. Ese fue todo el empujón que necesitaba. Disparó, más rápido que una flecha lanzada por un arco. Su mente divagaba mientras corría. Godwyn era grandioso y todo eso, pero la mayoría de las veces su hermano mayor estaba fuera de la capital, negociando la paz en nombre de padre. Morgoth era el rostro con el que había crecido, un rostro familiar junto a Miquella. Le gustaban bastante sus hermanos. Miquella fue la mejor, por supuesto. Nadie podría ser mejor que él. Todos decían que él era especial, igual que ella, que ambos eran empíreos. Los 2 dedos la aclamaron a ella y a su gemelo como nuevos dioses, destinados a conducir las tierras intermedias a una nueva era, para guiar al mundo con las sombras que pronto recibirían. Malenia no quería gobernar. Ella era solo una niña. Ella solo quería vivir. Con cuidado ahora, ella asomó la cabeza por la esquina. Afortunadamente, no se veía un alma en el dormitorio de madre. Agradece a los espíritus por las pequeñas misericordias. Si un asistente hubiera estado cerca, seguramente lo habrían visto aquí, y entonces todo habría sido en vano. Pero no lo hicieron. Por lo tanto, ella escapó sin un cuidado en el mundo. Vio a Miquella colgada de uno de los arcos inferiores de la plaza que tenía delante. Él sintió que se acercaba y le ofreció un saludo alegre, haciendo una señal con la mano derecha. Era un código que solo ellos usaban, y uno que hizo que Malenia se moviera un poco más rápido. Excelente. Casi había terminado. Una vez que ella le trajera su tinte, finalmente le darían uno a padre. Él nunca vería venir esto. Será mejor que no. Después de todo, les había prometido enseñarles una técnica secreta si alguna vez lograban engañarlo. Sería una broma acabar con todas las bromas, de eso Malenia podía decirlo con certeza. ¿Se atreve a decir con orgullo? Una sombra cayó sobre ella cuando superó el último escalón. ¿Qué estás haciendo, chica inteligente? Explosión. Malenia se giró para mirar a su padre. Naruto Uzumaki, consorte de la reina Marika y segundo señor anciano, sabio de las tierras intermedias, estaba a un tiro de piedra, apoyado contra el mismo arco por el que ella acababa de pasar. Para muchos en la capital, era como un dios. Pero para ella, él era papá. En este momento eso lo hizo aún más aterrador. Parecía, bueno, feliz. Eso normalmente significaba algo malo para ella y Miquella. Malenia, la pequeña pelirroja chilló y escondió ambos brazos detrás de su espalda. Explosión.
Se había distraído. Sí, padre. Naruto conocía esa mirada. ¿Qué tienes ahí? Malenia no se movió. Ni un ápice. ¿Eso es pintura? No. Frunció el ceño. Espera, ¿dónde está tu hermano? En lo alto, Mikeya perdió el equilibrio con un grito y cayó de un árbol cercano salpicado de tinte azul. Naruto casualmente agarró a su gemelo por la cintura y lo arrojó al suelo, sin importarle la pintura que cayó para salpicar su cabello y su túnica. La realización amaneció. Los ojos azules se abrieron. Su mirada se deslizó hacia ella. Estrechado. Malenia chilló de nuevo. Mikeya intentó recuperarse. Sorpresa. El gato estaba fuera de la bolsa ahora. Nada arriesgado, nada ganado. Decida. Malenia arrojó su propio paquete de tinte a padre con un grito. Naruto ni siquiera se dignó esquivar. Salpicó su pecho con un verde alegre, agregando otra mancha de color en medio del azul y el ámbar. Su ceja subió aún más mientras miraba su atuendo arruinado. El silencio se extendió entre los tres. Nadie se movió. Nadie se atrevía a respirar. Y luego padre se desdibujó. Malenia se vio arrastrada a su arcón salpicado de pintura, y Mikeya con ella. Por un momento, casi sonó como si papá se estuviera riendo. No, espera. Él era. Estoy tan orgullosa. 0, 0, 0. ¿Deseas que conozcan a los engendros de Radagón? Marika frunció los labios. Tú no harás tal cosa. No. Naruto cruzó ambos brazos detrás de su cabeza. Ya lo configuré. Ella le frunció el ceño. Deja de nopear. Deja que los niños jueguen entre ellos. Construye lazos. 0, 0, 0. Malenia quería ser una buena chica. De verdad, lo hizo. Quería demostrar que podía escuchar y aprender, para enorgullecer a su familia. Eso era todo lo que ella anhelaba. Para probarse a sí misma ante ellos. Padre y madre y Mikeya por igual. Padre, que había ido tan lejos como para contratar los servicios de cierto espadachín ciego para entrenarla. Madre, que siempre peinaba su larga cabellera y le cantaba bajito. Mikeya, que la entendió mejor que nadie. Morgoth y Godwyn, y posiblemente Mog, le importaban, pero esos tres siempre estaban al frente de su mente. Sabía, simplemente sabía, que con el tiempo, sería la más hábil en la Tierra. Pero en este momento se encontró luchando con un enemigo diferente. Padre había arreglado algo que él llamó, ¿que era una cita para jugar? Semántica, supuso. Independientemente de sus palabras, tenía 3 hermanos de los que no sabía nada, 3. 2 de los cuales habían sido traídos a visitar hoy. Uno de ellos fue reunirse con Mikeya. La otra, una niña, le había sido traída. Así que sí, ella estaba tratando de ser lo mejor que él podía ser. Ella realmente lo era. Pero fue tan raro. ¿Cómo diablos podía comportarse cuando esta chica estaba siendo una bruja absoluta para ella? No sería un problema si no fueras tan niño. Malenia siseó un suspiro. Al mirarla, uno podía ver fácilmente el parecido. Todos eran pálidos de piel y rubios de rostro, con llamativo cabello rojo. La diferencia es que Rani tenía al menos 2 años más que ella. Eso, y sus ojos eran de un frío oro estrellado, mientras que los de Malenia eran azules como el cielo mismo. Del mismo modo, su túnica era de un azul frío sobre blanco, la sombra del invierno, un marcado contraste con la túnica verde verdosa que vestía. ¿Estás escuchando, idiota? Por no hablar de su actitud. Malenia nunca entendió cómo la querida Mikeya podía soportar tales insultos con una sonrisa. Tiene la paciencia de su padre, bendito sea. Ay, ella no poseía tales. Solo tenía el temperamento de Maná. Su sonrisa se volvió un poco más forzada. Tenía muchos hermanos, era cierto, pero una pequeña parte de ella siempre había anhelado una hermana. Si así era como ella actuaría, si iba a tratarla como si no fuera nada ni nadie, por debajo de ella en todos los sentidos, entonces al diablo con eso. ¿Son las palabras tu única fuerza? Podría vencerte en una pelea. Mi padre ciertamente podría derrotar a la tuya. Disparates. Rani chasqueó la lengua. El mío limpiaría el suelo con tu padre. Su cabeza chocó contra la de ella. No. Sí. Algo feo se agitó en el corazón de Melania, pudriendo aún más su autocontrol. Ella se echó hacia atrás y se irguió en toda su altura. A una edad tan temprana, todavía era más baja que Rani, pero madre le había enseñado cómo dominar una habitación y respetarla. Se basó en esas enseñanzas ahora, envolviéndose en un manto de confianza. Soy el hijo de un dios y un sabio. Cuida tus palabras. Rani se enfrentó. ¿Te atreves? ¿Me atrevo?
Malenia frunció el ceño y dejó que un toque de poder enrojeciera sus ojos, ojos entrecerrados como los de un gran mejor. ¿Sabes con quién hablas? Un día gobernaré este reino en lugar de mi madre. ¿Qué dices de tu parentesco? Rani trató de recuperarse. Yo también seré una reina. ¿Reina, dices? No necesitaba fingir el veneno en su voz. Reina de un reino que mi padre podría pisotear en un instante. La boca de Rani se cerró. ¿Qué ocurre? Cada palabra era ahora un ariete, golpeando la confianza de la chica mayor como una gran espada. Estabas tan lleno de confianza antes. ¿A esto se reduce todo tu ingenio? Ella sacudió la cabeza, sacudiendo sus mechones escarlatas sobre un hombro. No hay explicación para el gusto, supongo. Fue demasiado. Rani se abalanzó. Malenia la recibió con un gruñido. En retrospectiva, no estaba segura de quién dio el primer golpe. En verdad, a ella no le importaba mucho. Nunca importó cómo comenzó una batalla, solo cómo terminó, con ella plantando su pie en la espalda de la chica más grande con un puñado de cabello en la mano mientras empujaba a Rani al suelo. Ella pisoteó ahora, tirando furiosamente, provocando un grito de su víctima. Di que lo sientes. Rani gruñó. Nunca. Manos fuertes los separaron. Miró hacia arriba, alarmada de encontrar a padre allí. Disculparse. Renala le dio un codazo a su propio hijo con el ceño fruncido. Tú también, pequeña Rani. Esta última resopló y cruzó ambos brazos frente a su pecho mientras miraba hacia otro lado. Malenia hizo lo mismo. Naruto la empujó un poco. No me hagas azotarte. En público. Él no lo haría. Oh, ¿a quién estaba engañando? Absolutamente lo haría. Todavía pensaba que papá era más fuerte que el tío Radagón, no, lo sabía. Mamá. Rani gritó de repente, sobresaltándola. Melania me tiró del pelo. Se volvió hacia ella con un siseo. Rani lo empezó. Yo no. Era ella. Melania frunció el ceño a Rani. La bruja frunció el ceño de vuelta. En un momento, se resolvió. Enemigos de por vida. Un momento de respiro, mi querida niña se peleó. ¿Y ganó? ¿Contra uno mayor que ella? Naruto palmeó su rostro y resistió el impulso de desplomarse en su trono. Te concentrarías en esa parte, pero por supuesto. Marika se retorció encima de su regazo con una alegría apenas disimulada, sus largas piernas golpeando contra la parte posterior de sus rodillas mientras pateaba con una carcajada. Ja. Como se esperaba de nuestra hija. Obedientemente, ignoró la forma en que su trasero chocó contra él mientras se balanceaba en su lugar. Así de cerca, y con ese vestido negro fino y fino, podía sentir cada parte de ella presionando sobre él. ¿Sabía ella lo que estaba haciendo? Si estaba borracha otra vez, entonces tal vez no, espera. Un ojo dorado buscó el suyo por encima del hombro, enmarcando el fantasma de una sonrisa astuta. Ella hizo. Asquerosa tentadora. Incluso cuando estaba celebrando, encontró nuevas formas de confundirlo. Justo en el momento justo, Marika movió sus caderas muy sutilmente, provocando un gruñido de él. Pequeño descarado. Dos podrían jugar ese juego. Kurama refunfuñó hoscamente en su cabeza y cerró los ojos. Lo juro, ustedes dos. Siempre tratando de animarse el uno al otro, despiértenme cuando termine este absurdo ritual de cortejo. Bueno, el viejo zorro no estaba equivocado. Naruto sabía lo que estaba haciendo Marika. Habían hecho este baile durante los últimos años, siempre buscando superarse unos a otros, sobrevivir unos a otros, atormentarse unos a otros, todo en nombre de la dulce, dulce victoria. Ya sea con palabras, acciones o incluso alguna broma ocasional. Raras fueron sus victorias. La última vez que había sacado lo mejor de él, bueno, eso había llevado al nacimiento de Malenia y Miquella. Ella no le arrancaría otro tan fácilmente. ¿Cuál es el problema, mi querida consorte? Su voz era un leve susurro que lo devolvía a la realidad con una dulzura empalagosa. Seguramente no estás desconcertado por un acto tan trivial. Él la agarró por las caderas, arrancándole un grito ahogado cuando sus dedos se clavaron en su cintura. Nunca. No, por supuesto que no. Ella sonrió. Pero contrólate. Tenemos invitados. Maldita sea, lo había olvidado. Tenían una audiencia. Ejem. Renala arqueó una ceja oscura en su dirección desde su propia silla, serena como siempre a pesar de su exhibición. Creo que Rani se defendió bien en la pelea de hoy, estoy seguro. La sonrisa de Marika era nada menos que astuta mientras miraba hacia su compañera reina. Alay, ay. No tan bien como mi Malenia.
Radagon tosió en un puño desde su asiento junto a ella. Hermana. No me estoy disculpando. Naruto exhaló en un largo suspiro de sufrimiento. ¿Por qué acepté esta reunión de nuevo? Tu propia culpa por decidir engendrar. Se habían retirado al Elden Throne para hablar, solo ellos 4. 5 si uno contaba a Kurama. No fue tanto por elección como por necesidad. Marika quería escuchar todo sobre la disputa de Malenia, lo que significaba que su otra mitad se encontró terriblemente interesada en lo que provocó que Ranji instigara dicha pelea. Y así les tocó a él y a Renala contar todo el sórdido asunto. Ahora, con los niños dejados florecer a sus anchas en el santuario inferior, eran libres de decir lo que pensaban en relativa paz bajo la luz del Erdtree y el sol de la tarde. Marika ciertamente estaba hablando de ella. Bañada por la luz resplandeciente del altísimo roble, simplemente no pudo evitar la sonrisa en su rostro. Ella irradiaba satisfacción mientras descansaba en su regazo. Otra señal de que estaba de un humor supremamente bueno. Rara vez lo haría en público. Incluso se podría decir que ella era la engreída. Incluso ahora, la reina eterna estaba sonriendo a punto de estallar mientras intercambiaba púas con Renala. La primera chatarra de mi niña. Estoy tan orgullosa. Oh dioses, ahí iba ella, brotando sobre su espalda. ¿Crees que usará un martillo algún día? Había un brillo decididamente estrellado en sus ojos. Uno que decía que su mente se había desviado terriblemente lejos de ellos. Tal vez pueda convencerla de que tome eso en lugar de la espada, lo llamaría más una pelea que una pelea real, admitió Radagon, pero eso es todo, diría yo. No esperaría menos de mi hija. Maika se pavoneó. Ella se parece a mí, ¿sabes? Tu temperamento, más bien. Intervino Naruto. Todo es lo mismo para mí, querida. Su compañera rubia hinchó el pecho. Ella comparte mi destreza para el combate, mi hambre de batalla. Dios, ella realmente estaba llena de vacantes hoy, ¿no? Si llamas batalla a escupir y arañar. Eso atrajo una pequeña sonrisa de Renala, menos Marika. ¿Es eso así? Ella lanzó largas pestañas hacia él con singular amenaza. No te quejaste demasiado cuando me rasqué, no. Naruto colocó una mano sobre su boca, amortiguando sus palabras. Sintió su sonrisa contra sus dedos. No vamos a compartir una charla de almohada aquí, ay. Acabas de morderme. Todavía estaba sonriendo cuando él apartó la mano, la descarada. Lo que sea que estés pensando, no lo digas. Renala se rió en su palma, un zumbido suave y prolongado resonando en el aire. A pesar de todas sus disputas, parecería que ustedes dos están bien y verdaderamente enamorados. Ambos rubios se resistieron. Con ella. Con él. ¿Es algo tan malo? La reina Caria sonrió con indulgencia. Mi señor Radagon y yo alguna vez éramos muy parecidos. Nos encontramos en el campo de batalla, el más acérrimo de los enemigos. Su cabeza se posó sobre su hombro. Sin embargo, míranos ahora. Radagon soltó una carcajada y puso una mano sobre la de ella. Así es. Marika resopló, apartando la mirada para ponerse de mal humor. Difícilmente es lo mismo, Naruto abrió la boca para protestar. Cerrado. Entrecerró los ojos al dúo frente a ellos. La réplica de Renala parecía cierta, pero el hecho de que otro hombre se casara no era algo en lo que quisiera meterse. En cualquier caso, lamento lo de Melania. Y del mismo modo, ofrezco mis disculpas por Rani. Radagon asintió y aceptó la rama de olivo por lo que era. Normalmente no se porta tan mal, Renala tocó su hombro con una mano. No hiciste nada malo, querida. La culpa es de ella, no tuya, él la favoreció con una mirada persistente, pero se calmó bajo su mirada. Como dice mi señora. Así lo digo. Ella sonrió. Mi señor haría bien en escuchar. Ahora fue el turno de Naruto de reírse. Radagon y Marika eran de la misma alma, uno que no había tenido oportunidad de conocer hasta hoy. Por eso se encontró absolutamente desconcertado por el bastardo, porque él no era uno en absoluto. En lugar de reflejar la otra mitad de su alma compartida, fue francamente razonable. Incluso perfectamente agradable. Dicho eso, retumbó Radagon, ¿nuestras hijas realmente esperaban que peleáramos? Naruto se encogió de hombros. En verdad, no había pensado mucho en sus peleas. Los niños serán niños, incluso si Marika actúa como tal, a veces, Renala se rió. Marika frunció el ceño como dagas doradas. Cuida tu lengua. No serías tan presumido si tuvieras que lidiar con esta actitud todos los días. Tal vez deberíamos darles lo que quieren, entonces. Esto vino de Radagon, sorprendiendo a muchos de ellos.
podría contribuir en gran medida a aliviar las tensiones entre los niños. Naruto se encontró retrocediendo. ¿Qué? ¿Intercambiar esposas por un día? ¡No! Una risa estruendosa. No, aunque espero que sea divertido, ¡ay! Su risa se redobló cuando Renala le pellizcó el brazo. Una broma, mi amor. Él continuó riéndose mientras ella le pellizcaba la piel. Era simplemente una broma. No, estaba considerando su idea de un duelo. El silencio reinó supremo. La ceja de Naruto se disparó hacia su cabello. Mala idea, incluso para ti. Espera un momento, Marika se sentó un poco más derecha en su regazo. Eso suena como un gran plan. Renala escondió una risa detrás de su palma. Por una vez estamos de acuerdo. Aunque el resultado seguramente no está en duda. En efecto. La reina eterna hizo un sonido complacido. Mi querida consorte seguramente derrotaría a tu marido sin esfuerzo. Allí estaba, el guante arrojado. Querida Marika, me temo que tu cerebro está confundido. Mi señor Radagon sería el vencedor en tal combate. No, eres tú quien no ve tu propia locura, saltaron chispas entre ellos. Naruto lanzó a Radagon una larga mirada de sufrimiento sobre sus cabezas. No puedes hablar en serio. Hablo en serio. Radagon se inclinó hacia adelante en su trono para mirar, con los ojos encendidos. Marika me ha hecho creer que eres una guerrera capaz. Una mano cayó sobre la gran espada a su costado, esa hoja de luz de luna brillaba intensamente cuando sus dedos se envolvieron alrededor de la empuñadura. He tenido curiosidad por probar tu temple desde hace algún tiempo. Mientras miraba al hombre se levantó completamente, elevándose sobre él. ¿Qué dices tú? La mirada de Marika se clavó en la de él. Él acepta, por supuesto. Casi se negó tanto por despecho como por principio. ¿Por qué luchar contra él? No tenía nada que probar. Su fuerza era tan potente ahora como lo había sido cuando cayó por primera vez en las tierras intermedias. Tal vez incluso más, después de todo, había mantenido su entrenamiento. Dicho esto, él nunca había peleado realmente con Marika, o Radagon. En una pelea sin límites antes. Nunca había sentido la necesidad de hacerlo. ¿Por qué arrojar su peso alrededor? Solo un matón hizo eso. Seguro que a los niños les puede gustar un espectáculo, pero, nos contendríamos, por supuesto. Confundiendo su silencio con desgana, Radagon lo empujó de nuevo. No serviría para destruir la capital. No, no sería, Renala levantó los brazos. Ustedes son tan chicos. Naruto resopló y se pasó una mano por el cabello. Bien. ¿Dónde vamos a hacer esto? Aquí. Parece un lugar tan bueno como cualquier otro. 0, 0, 0. ¿Ya te disculpaste con Rani, querida hermana? No hice nada malo. Mikeya suspiró. Hermana. Obstinada hasta el final, la pelirroja cruzó ambos brazos sobre su pecho y miró hacia otro lado con un resoplido de enojo, negándose a mirarlo a los ojos o comprometerse con él de otra manera. Ocupó esa posición como una estatua, solo girando la cabeza cuando él trató de entrar en su línea de visión. El silencio se extendió entre ellos y aún así, ella no pronunció una palabra. Malenia, por favor. No. Se mordió el labio, los ojos azules fijos en la pared. Enfurruñarse solo empeorará las cosas. Puso un brazo sobre el hombro de su gemelo, tratando de guiarla hacia Morgoth y los demás. Ella es tu hermana, ¿sabes? Solo unos pocos pasos más ahora. Al final de la familia es todo lo que tenemos, sus talones mordieron, negándolo. Dije que no. Mikeya exhaló lentamente, la soltó y guardó toda su irritación en una cajita ordenada. Tomó dicha caja y la enterró profundamente. Lo encerró en el fondo de su mente donde no podía molestarlo. Malenia podría haber heredado el temperamento de su madre, pero él había obtenido otros dones en su lugar. Había heredado la paciencia y el amor por la vida de padre, junto con la determinación ilimitada de madre. Realmente lo mejor de ambos mundos. Sin embargo, ¿por qué él siempre fue el razonable? ¿Por qué siempre debe hacer de mediador cuando todos los demás buscan la discordia? A veces no quería nada más que, no. Respirar. Cálmate. Estaba tranquilo. Su mente era un lago plácido, la viva imagen de la serenidad. Él no se hundiría en un comportamiento tan infantil. Incluso si él mismo era un niño. Las chicas estaban confusas. Tomando una respiración profunda, el pequeño rubio cerró los ojos e inhaló. Se basó en la energía natural en el aire. Deja que fluya a través de él. Fortalecerlo. Centrarlo. Tranquilízalo. Las enseñanzas del padre prevalecieron como siempre. Cuando volvió a abrir los ojos, brillaban más que nunca.
Malenia. Ella se estremeció un poco. Golpeó su pie. Mírame. A regañadientes, su hermana obedeció. Lágrimas de ira ardían en sus ojos. Ella me insultó. Me hizo sentir pequeño. La odio. Ahora llegaron al meollo del asunto. Miquella entendía demasiado bien los sentimientos de inferioridad de Malenia. Eran los más jóvenes de los semidioses, después de todo. Godwyn se puso de pie como el mayor, seguido de Morgoth y Mok. Incluso Rani y Radan los superaron por algunos años, con Ricard en segundo lugar. Su posición difícilmente podría llamarse segura. Aunque eran empíreos, ni siquiera habían recibido sus sombras todavía, aunque tal vez padre tenía la culpa de eso. De todos modos, cualquier desaire contra ellos, por pequeño que fuera, a menudo se tomaba como algo personal, incluso si no tenía la intención de hacerlo. ¿No pensaste que ella podría sentir lo mismo de ti? Sus ojos buscaron los de él. Expliqué. Esta es, sin duda, la primera vez que visita la capital propiamente dicha. Probablemente salga de casa. Movió un brazo hacia atrás hasta donde Rani estaba sentada en la esquina, alternando entre fruncir el ceño furiosamente al suelo, a todos los demás y al joven lobo obedientemente sentado a su lado. Ella y Blair deben estar tambaleándose. ¿Ninguna respuesta? Me parece bien. Quiero que sepas que me llevo bien con Radan. Continuó lentamente, eligiendo sus palabras con infinito cuidado. Fue muy amable después de que le aseguré que no quería hacer daño. Malenia lo miró fijamente. Traidor. Él le concedió una leve sonrisa. Su determinación se estaba desmoronando. Nunca. Sabes que no te traicionaría. Aún así, son sangre de nuestra sangre. Eso hizo que ella se enfadara. No son nuestros hermanos. Son. Él no titubeó. Madre y Radagón son la misma alma. Cualquier hijo suyo es medio hermano y media hermana nuestro. Lo sabes. Imagina cómo te sentirías en su lugar si visitaras Carian Manor solo. Sus ojos se suavizaron. Apartó la mirada cuando él sonrió. Lo pensaré. Miquella soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo, con los hombros hundidos por el alivio. Eso es todo lo que pido. En verdad, Radan perfectamente agradable. Un poco fuerte tal vez, pero tenía buenas intenciones. Había entablado una conversación con Morgoth y Mok allí junto a uno de los balcones. Ninguno de los muchachos con cuernos había podido escapar de él. Cualquiera que pudiera llevarse bien con los Omenduins era un tipo amistoso en su libro. Se reservaría el juicio sobre Ricard por el momento hasta que lo conociera. Aparentemente ese estaba en casa con las doncellas de la mansión recuperándose de un resfriado o algo así. Seguramente no podría ser más difícil que Rani. Todavía se aferró a la esperanza. Eran familia, después de todo. Al final del día, la familia era todo lo que tenías. El débil sonido de pasos que se acercaban hizo que sus oídos se animaran. Sus sentidos, aún refrenados por el chakra sage, lo alertaron de inmediato. Sintió un calor familiar acercándose a su posición, como la luz del sol distante desde lejos. Como tal, era muy consciente de la presencia de padre mucho antes de que apareciera en la terraza superior. Ejem. A juzgar por el aullido, Radan y los gemelos no lo habían oído llegar. No sorpresa. La inclinación de papá por las bromas era legendaria en Lindale. Tuvieron suerte de que no los hubiera golpeado con algo más ingenioso. Como siempre, se sintió bien. Todos ustedes todavía están aquí. El segundo señor de los Elden les sonrió, con los brazos colgados alrededor de unos como Morgoth y Mok. Tenemos un regalo para ustedes, niños, a pesar de que algunos de ustedes se portaron mal. Rani y Melania se marchitaron con un gemido. Con un gesto se dio la vuelta, dejando que lo siguieran. Vamos al trono de los Elden. Los niños se miraron entre ellos, tratando de decidir. Luego corrieron tras él. 0, 0, 0. Una rubia enfrentándose a una pelirroja. Malenia miró, cautivada por la atención, mientras Naruto y Radagón se enfrentaban ante los tronos. Tal vez esa no era la palabra correcta. Se rodearon unos a otros. Se acechaban unos a otros con pasos lentos y depredadores. Todos sabían que el segundo señor Elden era poderoso. De eso no podía haber duda. Pero, se enfrentaba a un dios verdadero, o al menos a una parte de uno. Esta no sería una batalla fácil y, en verdad, no le guardaba mala voluntad al tío Radagón. Aún así, quería ver a su padre para ganar, aunque solo fuera para silenciar a Rani. Todos habían sido traídos aquí para mirar, y en verdad se encontró agradecida por ello. Había esperado una paliza, o al menos una regañina. Estaba segura de que lo segundo vendría más tarde. Pero por ahora,
Esto era todo lo que había querido ver y más. Padre rara vez peleaba en estos días. No de verdad, nunca con un arma real. Lo mejor que le había visto usar era un palo extraño cuando le estaba enseñando, tal vez un tronco o dos cuando se ponía inventivo. Ahora su bastón anillado estaba fuera. La vista la hizo retorcerse en el regazo de madre, ansiosa por que comenzara el vuelo. ¿Cuándo comenzarán? Marika se rió, un bajo contralto de júbilo resonando en el aire. Así de ansiosos, ¿verdad? ¿Sí? Rani chasqueó la lengua desde su posición sobre la rodilla de Renala. Estás demasiado ansioso, patán. Esta será una derrota aplastante. Su madre le dio un manotazo en la nariz. No le hables a tu hermana de esa manera, pequeña Rani. ¿Pero por qué? Ella es mala. Malenia siseó y se retorció en su camino, pero los brazos de madre la sujetaron con fuerza. Paciencia, querida niña. Ella lo tranquilizó. Observe y vea. Radagon levantó su espada en un saludo estoico. Naruto levantó su bastón y reflejó el movimiento. ¿Qué será? ¿Primera sangre o rendimiento? La otra mitad de Marika sonrió y tomó una postura, con el martillo en alto en su mano derecha. Preferiría lo último. Naruto se rió entre dientes. Malenia lo vio, entonces. Un destello de algo en los ojos de su padre. Mismo. Maliket retrocedió bruscamente y bajó el brazo izquierdo. Puedes empezar. Por un terrible momento, ninguno pareció escucharlo. Se quedaron quietos como una piedra. Y entonces, Naruto y Radagon se volvieron borrosos como uno. El rojo se encontró con el oro. El viento estalló cuando sus armas chocaron. Una vez. 2 veces. 3 veces. La misma tierra temblaba bajo los pies con cada golpe. La luz de la luna cantó con oro y el chakra respondió de la misma manera. Lo que siguió no podía llamarse pelea. Era demasiado gracioso, demasiado elegante, demasiado rápido para ser otra cosa que un baile. Atravesaron la plaza con furia en un rápido vals lleno de réplicas y paradas, y armas resonantes, nunca en un mismo lugar por un momento, siempre moviéndose, siempre golpeando como solo los dioses pueden hacerlo. Fue en ese momento que Malenia lo supo. Quería ser como ellos cuando creciera, dominar de verdad el arte de su espada. Con el corazón en la garganta, gritó su aliento a todo pulmón. Gana, padre. Gana.